Muchas gracias y buenas noches. Un saludo hasta Perú para las y los asistentes en el seminario. Ayer tuve la oportunidad de escuchar algunas de las ponencias. Mi agradecimiento, evidentemente, a Seiyu Somine por su invitación, en especial a doña Ana Paula Luján, que fue la persona que me contactó para este evento. Como verán, por la presentación y por mi acento, si bien tengo la gigantesca suerte, al igual que ustedes, de ser latinoamericano, pues no soy peruano, les estoy hablando desde un poco al norte, desde donde la mayoría de ustedes están escuchando, soy tico. Para los que no se ubican con la expresión, es como nos conocen a los costarricenses acá en Centroamérica. En esta región, además de las nacionalidades, todos los países tenemos nuestros apodos que los aceptamos de manera agradable. Entonces, amén de tener costarricenses, guatemaltecos, hondureños, pues también tenemos ticos, chapines, catrachos. En fin, iniciemos la ponencia. Como ya ustedes vieron al inicio de la presentación, quiero hablar de las decisiones administrativas y quiero hablar de cómo lamentablemente esta pandemia que estamos viviendo llegó posiblemente en uno de los peores momentos para las ciencias jurídicas y en especial para el derecho administrativo. Pues evidentemente no hace falta aclarar, pero lo voy a hacer, que nunca es un buen momento para que llegue una pandemia, menos si pensamos en el inmenso dolor que ha causado en cientos de miles de millones de personas que han visto en la enfermedad una fuente de sufrimiento, ya sea directa o indirecta por el padecimiento o muerte de algún familiar. Sin embargo, esta noche, en razón de la temática del seminario y del tema que me comprometí a abordar, quiero tocar el tema de cómo enfrenta el derecho administrativo del siglo XXI, que para los efectos que vamos a ver en la charla de esta noche, es el mismo, el que está en Perú, el que tenemos aquí en mi país, en Costa Rica, el que puede haber en Colombia, en Argentina, al otro lado del Atlántico, en Francia, en España y en Alemania, para citar algunos ejemplos. Vamos a ver cómo este problema que se presenta en el derecho administrativo y que pues espero ahondar un poco, eh, nos sirva para entender las posiciones de cómo se litiga, de cómo se analiza, de cómo se argumenta a favor y en contra de las decisiones en lo que ha sido este proceso de pandemia dentro del proceso que hace la administración pública para enfrentar este fenómeno del COVID-19. Y es que aquí les quiero poner un ejemplo, pues inventado, obviamente, pero que creo que al final de la charla va a ilustrarnos más o menos en a qué quiero llegar. Imagínense ustedes que el fútbol como nosotros lo conocemos y las otras formas de deporte parecido, el rugby, el fútbol americano, consolidan sus reglas a finales del siglo XIX. Entonces, en un ejemplo imaginario que voy a terminar al final de la charla, imaginen que por allá de 1920 se encuentran tres personas. Un futbolista latinoamericano que obviamente juega el fútbol que nosotros jugamos, un australiano, donde el rugby es uno, sino su principal deporte, y un estadounidense, sabiendo nosotros que el fútbol para ellos es el fútbol americano para nosotros. Y ellos se ponen de acuerdo y deciden que en una semana van a traer a sus equipos, van a convocar a la prensa mundial y van a jugar fútbol. Y van a jugar fútbol y para que no hayan dudas, vamos a tener claro que se van a enfrentar dos equipos, se ponen de acuerdo en que se va a jugar sobre césped o sobre zacate, no sé cómo le dirán ustedes en Perú, que los golazos se van a hacer pateando el balón con el pie y que está prohibida la violencia innecesaria, pero que sí se puede ejercer cierto tipo de ejercicio o de manifestación física para recuperar el balón. Y los tres se van
encantados de la vida porque creen que se va a practicar el deporte que ellos juegan con sus amigos. Pues bien, algo muy, muy parecido es lo que nos está sucediendo en el derecho administrativo occidental, donde pensamos que ya las reglas de cómo enfrentamos la adopción de las decisiones administrativas y su control por parte de la jurisdicción contencioso administrativa están claras. Yo les voy a decir sí, mi posición en los temas que vamos a abordar. Sin embargo, lo que más me interesa en esta conversación de esta hora que vamos a tener es que ustedes tengan, todos y todas, las herramientas para poder entender cuál es el abordaje y sobre todo los efectos prácticos de las distintas posiciones doctrinales que son opuestas y podamos ver, por ejemplo, nuevamente la magnífica exposición del profesor Vignolo de ayer, que me gustó mucho, pero podamos entender que la posición expuesta por don Orlando es diferente a la de García Enterría y sigue la línea de Sánchez Morón, y esto tiene no solo una enorme importancia académica, sino que los efectos prácticos en nuestros tribunales van a ser particularmente sencillos. Y es que veámoslo así. En los últimos 200 años, la edad del derecho administrativo, a lo que hemos ido llegando es más o menos que se creó una administración pública después de la administración francesa y con ella un derecho administrativo. Entendimos que se tenía que combatir la arbitrariedad como manifestación de los caprichos, pero aunque al inicio no nos gustaba la idea, y no me refiero a mí, sino al derecho administrativo, de aceptar tal cosa como la discrecionalidad, una vez se consolidó el principio de legalidad, pues evidentemente la discrecionalidad administrativa se entendió como una necesidad. De ahí que don Orlando toca el tema la noche de ayer. Sin embargo, también se entendió, como lo decía él, la enorme importancia de pues tener control judicial sobre ese tema. Y en fin, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? En la exposición que quiero compartirles, vamos a ver cómo las decisiones administrativas que casi en la totalidad de los casos se plasman en actos administrativos, decisiones sobre tipos de vacunación, sobre medidas de restricción sanitaria, sobre confinamientos, sobre temas relativos a la atención médica, todo esto se da a través de conductas administrativas. Y es de eso de lo que vamos a hablar. Le voy a pedir a la organización, vamos a ver si puedo compartir una breve presentación, que es la que voy a utilizar esta noche. Vamos a compartirla. Un momentito. Gracias. Les pediría que me confirmen si se está compartiendo. Sí, doctor, se está compartiendo. Continúa. Gracias, muy amable. Bien, iniciemos con estos temas de la presentación. Como les decía al principio, la mayoría de los temas que tocan a la atención de la pandemia por parte de los estados pasa por el derecho administrativo. Pues sí, hay temas judiciales de por medio y vamos a ver algo de eso al final de la noche. También tenemos alguna actividad legislativa, pero en realidad el grueso se da a través del derecho administrativo, y en el contexto del derecho administrativo el tema es abordado a través del ejercicio de dos grandes conjuntos de potestades, las potestades regladas, y cuando hablo de potestades regladas me estoy refiriendo a aquel tema básico que vemos en la universidad en grado, en cuanto a que en una potestad reglada, cuando se emite un acto administrativo, todos los elementos del acto están clara y precisamente definidos en el sistema normativo del país. Y
también a través del ejercicio de potestades discrecionales, donde el ordenamiento le permite a los administradores y administradoras públicas moverse entre ciertos límites y poder tomar decisiones conforme al ordenamiento. Este segundo conjunto, por mucho, es el grueso o la mayoría o el porcentaje más alto de las decisiones que se están tomando en los países de nuestro hemisferio en lo que hace a la atención de la pandemia derivada del COVID-19. Ahora, me interesa particularmente no el tema de las decisiones regladas, que ahí vamos a tocar algo más adelante cuando veamos algunos ejemplos que tienen que ver con el tema de la técnica. Por ahora, me interesa retomar el tema de la discrecionalidad administrativa y atención de la pandemia, porque este ha sido el eje principal de la discusión en el último año en el derecho administrativo comparado. Por aquello, esperaría yo que dentro del grupo de la audiencia que está viendo este video esta noche o que lo verá en algún momento se encuentren estudiantes de derecho. Quisiera nada más reiterar la precisión que se hacía el día de ayer, en cuanto a que discrecionalidad administrativa no es arbitrariedad. La arbitrariedad está en contra de la ley. Los funcionarios y las funcionarias públicas no pueden tomar decisiones arbitrarias, pero hay ocasiones en donde ellos y ellas sí pueden tomar decisiones discrecionales porque la ley les permite que se adopten. ¿Y qué es una decisión discrecional? Mire, sin pretender aquí hacer una definición del tema, una decisión o un acto administrativo con contenido discrecional, como lo vamos a ver más adelante cuando abordemos las medidas concretas adoptadas en el marco de la pandemia, tiene que ver con la capacidad lícita, legal, de que se adopte una medida en el marco del ordenamiento jurídico del respectivo país. Es decir, la ley o el ordenamiento nos da límites y el operador jurídico, el funcionario o funcionaria, toma una decisión dentro de esos límites que le da el ordenamiento. Ahora, aquí hay que distinguir, si bien la discrecionalidad la vamos a encontrar en el marco del ejercicio del poder público en todas sus manifestaciones, porque al final de cuentas, discrecionalidad viene del latín, que viene a decirnos más o menos que es la capacidad de elegir o de decidir. Aquí hay una referencia a la etimología. Debemos nosotras y nosotros como personas dedicadas al tema del derecho, entender que hay diferentes tipos de discrecionalidad. La legislativa, que regularmente se regula por el derecho constitucional, es la subordinación de los parlamentos al derecho constitucional y los límites que allí se le establecen. No me voy a meter en ese tema, tampoco voy a ingresar en lo que hace a la discrecionalidad judicial, que es este margen de decisión que también tiene las personas que administran o que administramos. En mi caso, siendo que yo soy juez, cuando ejerzo la judicatura, cuento con un margen de discrecionalidad judicial, pero no me voy a meter en ese campo. Me interesa que hablemos esta noche de la discrecionalidad administrativa y las enormes repercusiones prácticas que tiene el análisis doctrinal y teórico para el abordaje y el estudio, ya sea a favor o en contra de las medidas que han adoptado nuestros países. Y es que a veces nos da la sensación de que estos temas son muy teóricos y no tienen relación con la vida cotidiana. Pues vamos a ver justamente lo contrario. Por ahora quisiera hacer referencia a discrecionalidad administrativa en las tres vertientes que pareciera han sido en algún momento populares en nuestro derecho administrativo. Se hace referencia a ellas en la doctrina peruana. He tenido la oportunidad de leer tanto artículos como libros de Perú en este tema, igual en mi país, igual en Argentina, en Uruguay, no sé, en Ecuador, en Bolivia, encontramos más o menos estas clasificaciones. Aquí vamos a enfrentarnos a un primer gran tema y ya lo vamos a analizar en profundidad, y es el que les marcaba en amarillo, la discrecionalidad técnica.
don Orlando ayer hablaba de la discrecionalidad técnica. Aquí más adelante nos vamos a encontrar una gran discusión de si existe o no existe la discrecionalidad técnica. Justamente por eso aquí la marco en amarillo. Para un buen sector, si se quiere, para la mayoría de la doctrina en este momento, no existe tal cosa como la discrecionalidad técnica, sino que se considera que la discrecionalidad técnica, pues, finalmente es la aplicación de normas técnicas al momento de analizar el presupuesto de hecho para adoptar una decisión administrativa, y eso es simple y sencillamente una conducta reglada, que como tal se revisa y se combate en la jurisdicción contencioso administrativa. Ahorita inclusive vamos a hacer un ejercicio, tal vez el ejercicio del puente es el debate más reiterado en doctrina, no es una invención mía, pero lo vamos a poner aquí para tomar la decisión o que ustedes mismos, todos y todas, hagan ahora más tarde, antes de acostarse, el ejercicio de si existe o no existe discrecionalidad técnica. Por ahora, me interesa que tengamos claros algunos aspectos fundamentales en lo que hace a las normas técnicas y científicas. Las administraciones públicas de todos nuestros países están obligadas, sea porque así lo establece el ordenamiento jurídico de manera expresa o porque hay un principio lógico en nuestros ordenamientos jurídicos en cuanto a que las administraciones no deberían adoptar decisiones o medidas en contra de las reglas científicas y de las reglas técnicas. Ahora, aquí hay que hacer una precisión importantísima. Cuando hablamos de reglas de las ciencias o reglas de las técnicas específicas en alguna rama del conocimiento humano, tenemos que tener claro que una cosa es una regla científica y otra cosa es la opinión de un ingeniero, de un médico, de un economista, de un topólogo, de un epidemiólogo, porque a veces se trata de entender o de llevar la opinión de un especialista en alguna otra rama del conocimiento humano a la categoría de parámetro científico. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado porque una cosa es la opinión de esa persona que debería plasmar al momento de dar su criterio una regla universalmente o muy con un alto grado de intersubjetividad, es decir, muy aceptada entre los miembros de su especialización médica, si se quiere, o dentro de su arte u oficio, y otra cosa es su criterio por ella sola. Y es que en estos temas de la atención al COVID-19, ya lo veremos, se da mucho esa confusión de que hay una manera científica de atender la pandemia porque lo dice una señora o un señor. Pero esa señora o ese señor a veces nos está haciendo referencia, voy a inventar un ejemplo, a un criterio aceptado por la Unión Panamericana de la Salud o por la Academia Americana de Pediatría. Y otra cosa muy diferente es cuando está dando su opinión personal en cuanto a que cree a raíz de su formación que eso tiene que ser así, pero no necesariamente hay una regla aceptada en esa materia. Hecha esta precisión, incursionemos en la terminología que voy a usar y que he visto que se ha estado usando en algunas actividades relativas al COVID-19 en nuestro barrio, en América Latina. Si ustedes revisan el libro Derecho Administrativo Alemán del profesor Hartmut Maurer, que les recomiendo que lo busquen en Google, se ha estado compartiendo mucho en el último año, hay una traducción libre al español de la Universidad UNAM. Si no lo tuvieran, pues yo con mucho gusto les remito mi versión a la organización para que se lo circule, no en condición de piratería, se los aclaro, sino porque la Universidad UNAM de México lo puso en internet de manera abierta. Es una gran obra, tiene un exquisito capítulo sobre discrecionalidad, pero también aborda muchos otros temas. Se los recomiendo, es una muy buena adquisición y es cuestión de googlearlo en un momentito y adquieren el material. Vamos a hablar según el tipo o el momento en el que se ejerce la discrecionalidad. Vamos a hablar de discrecionalidad de decisión o de discrecionalidad de elección. Ahorita en una diapositiva más adelante voy a explicar estos dos conceptos, en qué se diferencian de la discrecionalidad de si hago o no hago y la discrecionalidad de cuando tengo que hacer, qué escojo.
Es básicamente, ya me estoy adelantando en un lenguaje muy común. Por ahora me interesa que hablemos de la discrecionalidad administrativa según la materia. Y es que aquí nos vamos a encontrar las referencias a estas tres categorías, sea porque se explican las dos primeras y se combate la tercera, o porque se plantean las tres categorías y se defiende la tercera. Yo les voy a comentar las dos posiciones, sin embargo les adelanto que a diferencia del profesor Vignolo, yo no creo que exista tal cosa como la discrecionalidad técnica, sin embargo quiero darles elementos para que ustedes puedan, cuando escuchan una ponencia, tratar de entender cuál es el criterio, sea de la profesora o el profesor que está hablando, y sobre todo cuando se va a litigar o se va a argumentar o se va a motivar un acto administrativo, sepan construir, ya lo vamos a ver, una fundamentación, porque es diferente. Si se cree que esto existe o no existe, nada más para aclararles, el triangulito este que ven en la esquina inferior, con la flechita verde, es el símbolo de Penrose. Es un capricho que a veces me gusta poner cuando hablo de discrecionalidad técnica, porque es un símbolo de lo imposible, de lo que no existe. Por eso es que se lo pongo a la discrecionalidad técnica. Como les decía, esto de la discrecionalidad técnica es una tercera categoría que se ha manejado y se reitera y se hace referencia a ella. Sin embargo, les adelanto, y aquí si me permiten la alusión un poco cómica, yo a veces comparo la discrecionalidad técnica con el chupacabras. Esta criatura mítica que se habla en Latinoamérica, que se dice que la han visto en diversos países, pero en realidad cuando se trata de encontrar alguna prueba de su existencia, pues no, todo el mundo habla del chupacabras, pues igual nos pasa con la discrecionalidad técnica, pero al momento de buscar casos concretos de discrecionalidad técnica, y ya lo vamos a ver cuando entremos en el ejercicio del puente, vamos a hablar de un puente, en este caso, por ser una actividad en Perú, de un puente en Lima, vamos a ver la dificultad que hay en construir un ejemplo de discrecionalidad técnica. Y les reitero, vamos a ver al final de la exposición los gigantescos efectos prácticos que este tema tiene junto al abordaje de los conceptos jurídicos indeterminados. Entremos al ejemplo del puente. Imaginen ustedes que son las personas que en Lima están en la obligación de asumir la construcción del puente más importante que se necesita para todo el proceso de reactivación de la economía del Perú. Y entonces, el problema que tenemos es que ese puente está en una zona especialmente sísmica. Y entonces se abre la discusión, el proceso de construcción del puente, pues en sus primeras etapas. Lo primero que habrá que determinar es si estamos en una zona especialmente sísmica, tenemos que adentrarnos en la discusión de cuál es el puente que técnicamente sirve para que al momento de que haya un temblor en esa zona del país, no colapse el puente, se pierda la inversión y además se puedan perder vidas. Y entonces vamos a ver tres supuestos y los vamos a ir relacionando con el tema de la discrecionalidad administrativa y, si se quiere, también con el tema de la discrecionalidad técnica. Pensemos en el primer supuesto. Yo soy el asesor en ingeniería, usted es la persona que va a tomar la decisión, y yo me le acerco y le digo: vea, estimado o estimada jefe o jefa, mi departamento acaba de hacer un estudio y en razón de los avances en la ingeniería civil en este momento de la historia de la humanidad, es técnicamente adecuado construir el puente en cemento, en concreto, y también es igualmente seguro construirlo en materiales metálicos. Y entonces aquí llegamos a la discusión de si aquí hay o no hay discrecionalidad técnica. No voy a hacer una definición,
Nada más les preciso con mis palabras así de manera muy rápida que normalmente entendemos discrecionalidad política, que era aquella primera categoría, la discrecionalidad de las personas que tienen la capacidad de decidir en grandes temas de relevancia para el desarrollo del país dentro del ejercicio de la función administrativa. Perdón. La discrecionalidad jurídica es pues, la discrecionalidad común y corriente que siempre ejercemos en la administración pública, aquellos de ustedes que trabajan, y entonces piensen en el supuesto, en un caso en donde hay un procedimiento disciplinario y una vez comprobada la falta, el ordenamiento jurídico indica que la sanción para la persona que cometió esa falta es de 15 días a 20 días. Y la persona que va a decidir, en este caso podría ser yo para volver a ponerme de ejemplo, puedo escoger que sea 15, que sean 20, que sean 17, que sean 29, y todo eso en el tanto se mantenga de entre los 15 y los 20 días o entre los 15 y los 30, si es que el ordenamiento dice que la sanción será un castigo de entre 15 y 20 días, entre 30 días, pues estará bien. La discrecionalidad técnica, también les hago una introducción pues un poco resumida, es aquella que según la mayoría de la doctrina parte de la idea de que es a través de las normas técnicas que vimos hace un ratito, que se puede tomar una decisión. Es decir, se utilizan las normas técnicas como parámetro para que yo decida. Entonces, volvamos ahora sí al ejemplo del puente que estamos estudiando en este momento. Y es que en el primer caso que les decía, la situación 1 que ustedes ven ahí, el análisis técnico, en este caso, ahora de Jorge Leiva en condición de ingeniero asesor, asesor de usted, le indico, los dos puentes son técnicamente corrientes. Las reglas de la ingeniería, que para el caso del ejemplo son las reglas de la ciencia y de la técnica, dicen que el puente es igualmente seguro en los dos supuestos, en las dos formas de construirlo. Y entonces la pregunta es la que ven ustedes en la continuación. Esas ciencias, esas técnicas de ingeniería me ayudan o le ayudan a usted, perdón, como persona que decide a tomar esa decisión a partir de un criterio científico. Pues no. No, en realidad la respuesta es que no. La ciencia dice que en este momento se pueden construir puentes antisísmicos de las dos formas, ya sea con concreto, ya sea con cemento, que si se siguen determinadas maneras de edificar el puente no va a haber riesgo. Entonces, en este caso, las reglas de la ciencia y de la técnica no me ayudaron a tomar esa decisión. Ahí yo ejercí una discrecionalidad pura y simple, porque la ciencia me dijo de las dos están bien. Pensemos en un supuesto diferente. Pensemos en un supuesto en donde yo como ingeniero le digo a usted, persona que decide, mire, de acuerdo a las características topográficas y climáticas y la cercanía con el mar, el lugar llueve mucho, hay una gran acidez en el ambiente, no sé si eso existirá, lo estoy poniendo para el caso concreto. Resulta ser que no es seguro construir el puente en metal porque se podría ver afectado y la corrosión afectaría la vida útil del puente y en cuestión de 5 años ya el puente va a dejar de ser seguro, y eso aunado a los registros sísmicos que tenemos en la zona, es inseguro construir el puente en metal. En cambio, construirlo en cemento o en concreto prefabricado no nos genera ningún inconveniente, el puente es seguro. En este segundo supuesto que les acabo de comentar, aquí, perdón, en este segundo supuesto que les acabo de comentar, aquí tampoco hay discrecionalidad. O sea, si ustedes son la persona que va a tomar la decisión, me parece que la forma en que se tiene que construir el puente es clarísima. El puente se tiene que construir en concreto. Si toman una decisión de hacerlo en metal, pese a que están los estudios científicos que hablan de lo contrario, se van a ver en un problema, en una responsabilidad no solo disciplinaria y cuidado y no penal, de acuerdo a las reglas que tengan ustedes en Perú en esa materia. Y el tercer supuesto es un caso distinto. Hemos hecho los estudios, el lugar en donde íbamos a hacer el puente es el lugar más antisísmico de todo el planeta, no solo de todo Perú, sino es el lugar en el que más tiembla en todo el planeta. Es más, de todo el sistema solar. Ahí cualquier cosa que se haga va a ser destruida en el corto plazo por un terremoto, porque tenemos un volcán cerca que está en un proceso de actividad volcánica intensa.
Y entonces ninguna, no hay forma, no tenemos una tecnología al día de hoy que nos permita estar seguros de que si construimos el puente en concreto o en metal, el puente va a ser duradero y va a ser seguro para la vida humana. Y aquí yo me pregunto, en esta tercera situación, las reglas de la ciencia y de la técnica me van a permitir tomar la decisión para entender que existe discrecionalidad técnica. Pues yo creo que no. Ahí, igual que en el supuesto anterior, el ordenamiento jurídico, aunque yo trate de seguir las formas, es evidente que ahí no se puede hacer un puente. Y es el ejemplo del puente, que ustedes se lo van a encontrar, esta explicación, que se la van a encontrar en los libros de derecho administrativo, ya sea o con el puente o les cuento, o con una silla. O sea, normalmente según el autor o la actividad académica que ustedes vayan a escuchar, van a ver el mismo complejo, el mismo, perdón, ejemplo de laboratorio. Si ustedes lograran encontrar un ejemplo en donde se pueda tomar una decisión a la luz de las reglas de la ciencia y de la técnica y que sirvan las reglas de la ciencia y de la técnica para tomar una decisión discrecional, pues yo los invito a todos y todas a que escriban, porque este es justamente el punto del debate en torno a la existencia o no de la discrecionalidad administrativa, porque una buena parte de la doctrina lo que termina concluyendo, y en ese grupo me incluyo yo, es que al final, si hay reglas técnicas que me dicen qué hacer, entonces no hay discrecionalidad. Si las reglas científicas me dicen solo puente de cemento, para usar el mismo caso, ahí no hay discrecionalidad. Yo tengo que hacer un puente de cemento. Igual pasa con las medidas para atender al COVID. Ahora, si las reglas de la ciencia o de la medicina, que es una ciencia también, me dejan a mí opciones igualmente válidas y yo tengo que decidir, pues ahí tampoco estoy tomando una decisión de discrecionalidad técnica. Sí hay discrecionalidad, pero es una decisión igual que la que tomé cuando hablé del ejemplo de los 15 a los 20 días, porque las reglas científicas de ninguna rama del conocimiento me están diciendo que 17 días es la opción válida. Nada más aquí para hacer referencia al otro tipo de discrecionalidad o a la otra clasificación de discrecionalidad para que no quede el tema en el aire, aunque me parece que no es tan relevante por lo que vamos a ver ahora. Sin embargo, quisiera reiterarles que cuando hablamos de discrecionalidad o cuando la doctrina habla de discrecionalidad de decisión, está hablando del supuesto en donde la administración puede decidir si hace o no hace algo. Pero hay casos en donde hay discrecionalidad de decisión, pero si la administración decide actuar, lo que se vaya a hacer está reglado en todos sus elementos. Es decir, puede haber discrecionalidad de decisión que nos lleve a la adopción de un acto reglado, pero también puede haber discrecionalidad de elección. Cuando hablamos de discrecionalidad de elección, es el ejemplo que hemos estado hablando ahora del puente, de la sanción y de las medidas que se tomen en cuanto a la vacunación, de si van a ser grupos de edad, van a ser grupos geográficos, es decidir qué es lo que se decide. Entonces, podemos tener discrecionalidad en la decisión de si se actúa o no, o tenemos la capacidad de encontrar discrecionalidad al momento de elegir. A veces no hay discrecionalidad de decisión. El ordenamiento nos dice cuando pase a usted, administración pública tiene que actuar. Y cuando hablamos de qué es lo que tiene que actuar, puede ser que encontremos discrecionalidad de elección. A veces nos encontramos, es muy raro, pero sí hay algunos supuestos, sobre todo en el nivel municipal o de algunas actividades culturales. Normalmente ahí encontramos ejemplos de discrecionalidad de decisión junto a discrecionalidad de elección, pero no me voy a meter aquí porque me interesa llegar a temas COVID más adelante. La gran lucha. Hasta aquí verán ustedes que al margen de la discusión de si existe o no existe discrecionalidad técnica, algún autor por ahí muy viejo, me refiero muy viejo en relación con los escritos más recientes, no quiero hacer un comentario negativo de don Tomás Ramón Fernández. Él tiene un artículo ya bastante antiguo que no por los años que tiene pierde vigencia. Él habla del viejo fantasma que aún ronda las clases y las aulas universitarias. Bien, cuando hablamos de discrecionalidad y cómo la administración pública toma sus decisiones, pareciera que todo el mundo está de acuerdo. Quitando la discusión esta de la discrecionalidad técnica,
donde sí se da algún tipo de combate en el nivel universitario que tiene, pues si se quiere, alguna incidencia en la realidad, pero muy poca. Todos consideramos que ya entendimos que es discrecionalidad, que no es arbitrariedad, que es la capacidad de decidir lícitamente dentro de los márgenes que nos da el ordenamiento, porque si no la decisión se torna ilícita por ilegal, pero esto no es tan fácil. O sea, cuando vemos esa definición está bien, pero cuando empezamos a hilar delgado, y aquí vamos a ver un poco de lo que pasó con los 3 jugadores que vimos, en las reglas generales todos estaban de acuerdo, iban a jugar fútbol, pero en su cabeza todos iban a jugar un fútbol diferente. Y aquí tenemos ahora sí una enorme discusión que pasa y afecta todos los procedimientos o los sistemas contenciosos administrativos, tanto europeos como latinoamericanos. Ahora vamos a ver que ustedes en Perú pues tienen una particularidad con su norma, pese a que es bastante reciente. Y es que cuando hablamos de discrecionalidad administrativa, es decir, discrecionalidad dentro del derecho administrativo, surge una gran discusión. Y es que hay un tema que va mucho más allá, es mucho más antiguo que el derecho administrativo, y es el de los conceptos jurídicos indeterminados, que nos viene del derecho civil y del derecho civil medieval. O sea, no es algo que es relativamente reciente. Y es que es imposible que los y las personas que hacen las leyes en todos nuestros países, por más inteligentes que sean, cuando son inteligentes, porque pues en mi país, no sé cómo será en el caso de Perú, pero hay de todo. Algunas personas muy capaces y otras pues no tanto, y salen a veces obras de los parlamentos que no es lo mejor. Entonces, la realidad es compleja, además de lo anterior, y eso nos lleva a que a veces es necesario meter términos, y no necesariamente términos jurídicos, aunque hablamos de conceptos jurídicos indeterminados, términos que están en una norma jurídica y que no están definidos por el ordenamiento jurídico. Y hay que hacer una precisión a la hora de aplicar esa norma en el caso concreto. En el caso específico, tenemos que saber qué es ambientalmente adecuado, o en el caso concreto, qué es justiprecio, para hablar de expropiación, y ahora vamos a poner otro ejemplo de expropiación más adelante, o qué es una medida sanitaria adecuada. Y entonces, cuando entramos ante esta situación de que la ley nos habla de un sustantivo o de un sujeto en una oración, para volver a nuestras clases de gramática de primaria, pues el operador o la operadora jurídica debe entender qué es eso. Y eso en teoría general del derecho, o en introducción al derecho, no en derecho administrativo en general, pues lo estudiamos como los conceptos jurídicos indeterminados. Y entonces ha surgido una lucha a lo interno del derecho administrativo con gigantescas repercusiones prácticas de si los conceptos jurídicos indeterminados son o no son discrecionalidad. Les recomiendo que vuelvan a escuchar la ponencia del profesor Vignolo, y ahorita vamos a ver algunas referencias a doctrina peruana sobre cómo se aborda el tema de si los conceptos jurídicos indeterminados son o no son, discrecionalidad administrativa. Como les estaba diciendo, hay conceptos jurídicos indeterminados en derecho laboral, hay conceptos jurídicos indeterminados en derecho de familia, tan ajenos son a un tema exclusivo del derecho administrativo, que dentro del derecho penal se han escrito ríos de tinta sobre la conveniencia o no de incorporar conceptos jurídicos indeterminados en normas penales. Es decir, entendamos, los conceptos jurídicos indeterminados están en el derecho administrativo, pero no son exclusivos del derecho administrativo. El derecho civil de vertiente napoleónica, que nos dio en algún momento de nuestra historia el Código Civil, o los códigos civiles a todos nuestros países, venía lleno de conceptos jurídicos indeterminados. ¿Y qué es lo que provoca la existencia de un concepto jurídico indeterminado? Que cuando se va a aplicar hay que encontrar una definición específica para el caso concreto. Podemos tener una idea general, un buen padre de familia, pero cuando vamos a aplicar una norma específica a un caso concreto, hay que ajustar ese
término buen padre de familia a un caso específico, concreto, que podrá ser muy diferente si hablamos del buen padre de familia en la atención de niños y niñas en derecho a familia, que los cuidados del buen padre de familia en la administración de un fideicomiso en un banco. No sé, estoy poniéndoles ejemplos así al aire. Este tema de los conceptos jurídicos indeterminados causó mucho malestar a las primeras personas que estudiaron derecho administrativo en nuestros sistemas, y resulta ser que se pensaba en los primeros 100 años del derecho administrativo que el juez era el único, el ejecutor de la ley, y que la administración, por principio de legalidad, tampoco podía interpretar, y las normas tenían que ser completas para que las cosas se hicieran como se había establecido por parte del Parlamento. Pues bien, esto claramente no puede ser. El Parlamento no puede legislar, es más, ni siquiera la administración pública en el ejercicio de su potestad reglamentaria, que es un poco más flexible en cuanto a la rapidez para tomar decisiones, si bien más limitada en cuanto a los temas que puede regular por el tema de reserva de ley en muchas materias, puede regular todos los supuestos. Es por esto de que a las personas que trabajaban en derecho administrativo no les quedó más remedio que aceptar la existencia de los conceptos jurídicos indeterminados, y se creó toda una gran elaboración doctrinal en el derecho alemán, que fue importada del derecho civil alemán al derecho administrativo alemán, y que ustedes se lo van a encontrar ahí. Hay un gran desarrollo en doctrina, sobre todo por García de Enterría y algunos otros autores de su escuela, que hacen algunas importaciones a nuestro derecho hispano, y entonces hablan que cuando nos enfrentamos a un concepto jurídico indeterminado, vamos a tener un halo de certeza de lo que no es ese concepto jurídico indeterminado, y que después vamos a tener una duda intermedia de lo que podría ser, y que a partir de un estudio del contexto de la norma y los hechos del caso vamos a llegar a la zona de certidumbre de lo que es. Y es más o menos este sistema de círculos concéntricos lo que lleva al abordaje jurídico de los conceptos jurídicos indeterminados. Les repito, no solo en derecho administrativo, sino también en derecho civil, y ahí se van a encontrar a Jelinek y algunos otros actores clásicos en este tema. Y entonces caemos en la gran discusión. ¿Es un concepto jurídico indeterminado en derecho administrativo una causa o un supuesto de discrecionalidad técnica? Y es que en la atención de la pandemia aquí nos surgen los conceptos jurídicos indeterminados, sobre todo cuando se trata de términos clínicos, de términos de las ciencias médicas. Y entonces encontramos que, por ejemplo, don Eduardo García de Enterría nos dice, y me permito leer la cita porque son cortas, dice: la confusión de ambas técnicas ha supuesto en la historia del derecho administrativo un gravísimo peso que solo recientemente ha comenzado a liberarse. Es un mérito de la doctrina alemana contemporánea del derecho público haber llevado esta distinción hasta sus últimas consecuencias. Es decir, para don Eduardo García de Enterría son dos cosas distintas, y si revisan el tratado y algunos otros de sus libros, él le dedica 4 y 5 páginas a solo este tema. Por su parte, el profesor Maurer, que era el que les decía, alemán, dice lo siguiente: pese a las antiguas y nuevas opiniones en contrario, hay que mantenerse en la distinción entre concepto jurídico indeterminado y discrecionalidad. Aunque existen ciertos elementos comunes, se trata de fenómenos fácticos y jurídicamente distintos. Vean que estos dos autores coinciden en este tema. Sin embargo, cuando yo me permito revisar doctrina peruana, que estuve consultando para estos días, veo que, por ejemplo, en Perú hay pues artículos en donde se cita a don Eduardo Ortiz, y también se cita, por ejemplo, al profesor español Miguel Sánchez Morón. Y don Miguel Sánchez Morón, que además tiene un tratado de derecho administrativo magnífico, el cual recomiendo, él es de una posición justamente contraria, y dice lo siguiente. Bueno, no le puse comillas, pero me faltan las comillas iniciales. Sin embargo, vamos a leerlo. Dice: sucede, sin embargo, que muchas veces las valoraciones que se realizan para aplicar un concepto jurídico indeterminado y su resultado entran en lo que se considera opinable. Aquí el autor sigue comentando y dice: esto supone en realidad que dentro del margen de apreciación válido, la administración
también goza también de cierta discrecionalidad. Vean ustedes que dos de los autores españoles más citados en América Latina tienen una opinión distinta en este tema. De hecho, si ustedes le pusieron atención al profesor Orlando ayer, él habla de que los conceptos jurídicos indeterminados son discrecionalidad administrativa. Y nada más para contrastar, aquí me permito hacer una cita del profesor, Guzmán Napurí, de una obra de Derecho Administrativo peruano que de vez en cuando consulto. Él nos dice lo siguiente, y nada más estoy poniendo una cita corta porque no se trata de venir a leerles a ustedes doctrina. El profesor Guzmán nos dice, finalmente, la discrecionalidad no debe confundirse con la existencia en las normas legales de los conceptos jurídicos indeterminados, los mismos que requieren ser llenados de contenido por la doctrina y la jurisprudencia. Y entonces, son los conceptos jurídicos indeterminados discrecionalidad, y estoy seguro de que estarán pensando la mayoría de las personas que nos estarán viendo. Este señor me tiene un sábado en la noche hablando de discusiones entre autores. Pues les rogaría que me dieran 10 minutos porque vamos a ver que esta discusión que estamos viendo va a desembocar en un conflicto en lo que hace a su ley, ley de la jurisdicción contencioso administrativa, en la española, en la argentina, en la mexicana, y un conflicto terrible de hasta dónde se puede controlar y cómo se puede controlar. Y es que aquí vamos a agrupar a las y los profesores de Derecho Administrativo, y yo les diría, de ahora en adelante, cuando escuchen a cualquier persona hablando de medidas que toma la administración, cuando vean las noticias o cuando escuchen una exposición académica como esta, o como la que dio ayer el profesor Viñolo, yo les recomendaría pónganle atención a estos detalles, porque estos detalles que les estoy poniendo aquí van a ver en 2 o 3 láminas cómo cambia el tipo de proceso contencioso que se puede usar, de contencioso administrativo o de reclamo, de recurso jerárquico, si estamos hablando de discusiones en sede administrativa. Y es que tenemos 2 grandes grupos, digamos que la mayoría, que los vamos a llamar escuela reductivista. Les aclaro, yo no inventé los nombres, les estoy haciendo referencia también a doctrina que acumula o que agrupa estos 2 conjuntos. Aquí vamos a tener a la mayoría de la doctrina alemana y francesa, a don Eduardo García de Enterría, en Perú. Mira, no les puse, les dejé el profesor. Aquí pues la referencia que les iba a poner es de la cita que acabo de hacer del profesor Guzmán Napurí. Para ellos, la discrecionalidad es la capacidad de elegir entre varias opciones igualmente válidas. Pero, atención a esto, no entienden como discrecionalidad administrativa los conceptos jurídicos indeterminados, que llegan al derecho administrativo por influencia del derecho civil porque son necesarios, pero no son discrecionalidad administrativa. En la discrecionalidad hay varias opciones igualmente lícitas, porque el ordenamiento jurídico así lo establece. En los conceptos jurídicos indeterminados, cuando analizamos el caso concreto, la decisión va a ser solo una decisión va a poder ser justa en el caso concreto. En el supuesto del justiprecio, no podemos pensar que un edificio de 5 pisos que se está expropiando para ser utilizado, no sé, en un tema importante para construir un hospital, por ejemplo, puede costar $100 millones y puede costar $75 millones. No, ese edificio va a tener un costo y va a ser el válido para el ordenamiento jurídico. Y después vuelvo sobre este tema. Hay otro grupo de autores que desarrollan una posición muy fundamentada, ponen ejemplos y que llevan a la discrecionalidad a incorporar como uno de los tipos de discrecionalidad a los conceptos jurídicos indeterminados. Y van a ver ustedes cómo se habla de que los conceptos jurídicos indeterminados son una especie de discrecionalidad administrativa con características muy propias. Y hasta aquí uno diría, muy bien, hoy entendí algo de la doctrina del derecho administrativo y de una discusión que cuando yo vuelva a escuchar a don Jorge Leiva o vuelva a escuchar alguno de los autores latinoamericanos, voy a ponerle atención
cuando me hable de discrecionalidad, a ver qué dice, no solo de la discrecionalidad técnica, sino también a ver qué dice de los conceptos jurídicos indeterminados. Y para ir cerrando, básicamente todos estamos de acuerdo en lo que es discrecionalidad administrativa, ya se los había comentado al principio. Antes de ver el caso de Perú, les voy a mostrar esta normita de la ley española, y es que resulta ser que hay una cosa en las que las dos escuelas, tanto los reductivistas como los unitarios, estamos de acuerdo, y es que en materia de discrecionalidad, el juez contencioso, la jueza contenciosa administrativa o el magistrado, el vocal, no sé cómo se le dirá, en los diferentes países se les llama diferente, cuando revisa una decisión administrativa y tiene que anularla porque es ilegal, no puede sustituir a la administración tomando esa decisión. La anula y la devuelve. Vean un ejemplo en la legislación española. El artículo 71 de la ley de la reguladora de la jurisdicción contenciosa española dice: los conceptos jurídicos indeterminados no podrán determinar la forma en que han quedar redactados los preceptos de una disposición general en sustitución de los que anulen, ni podrán determinar el contenido discrecional de los actos anulados. Hay una disposición igual, parecida, en la legislación procesal costarricense. En nuestra familia de códigos contenciosos administrativos, ahí tengo un video, si les interesa, en mi canal de YouTube. Hay una familia de procesos contenciosos administrativos que se parecen mucho: la ley española actual, la de Nicaragua, la de Costa Rica, la de Venezuela, la de Perú y la de El Salvador. Las otras normas contencioso administrativas siguen un esquema diferente, inspiradas en la normativa francesa, pero es que estas, las de ustedes y la mía en mi país y las otras que le dije, tienen unas particularidades también de raíz francesa, pero inspiradas por unas ideas alemanas de los años 60, no me voy a quedar aquí. Pero la regla básica es que si hay discrecionalidad, si es un tema de discrecionalidad, el juez contencioso no anula. Anula, pero no toma la decisión. Le devuelve, tal vez si me permiten la expresión, le devuelve el balón a la administración para que vuelva a tomar la decisión. Y vean ustedes las diferencias prácticas que nos vamos a encontrar en el contencioso administrativo de las dos escuelas. Si la persona que alega o la persona que decide el contencioso administrativo es de la escuela reductivista, estudió Derecho Administrativo y sigue esta escuela, vean lo que va a hacer. Cuando se enfrente a la anulación de un acto, de una decisión reglada, la va a anular y va a poder tomar la decisión de una vez, de qué estuvo mal y qué es lo que se tuvo que haber hecho. Pero si es discrecional y ha leído la doctrina, la posición va a ser muy sencilla: anula y devuelve. En esto la doctrina es clara. ¿Qué es lo que pasa con la escuela unitaria? Pues van a ver que es igual. La escuela unitaria dice: pues si son potestades regladas, yo anulo y resuelvo, y si es discrecionalidad, anulo y devuelvo. ¿Qué es lo que pasa? Que dependiendo si entendemos a los conceptos jurídicos indeterminados, eso significa CJI, si entendemos que los conceptos jurídicos indeterminados son discrecionalidad, entonces un juez reductivista va a decir: yo anulo, pero no tomo la decisión, se lo devuelvo a la administración para que se tome la decisión. Y esto que les estoy diciendo, tengo ejemplos concretos en la legislación, en la jurisprudencia peruana. De hecho, les recomiendo, no me acuerdo el autor, pero hay un artículo que me había encontrado en Google sobre las escuelas y la discrecionalidad administrativa en el Tribunal Constitucional peruano. Se los recomiendo. En cambio, si la persona que está argumentando y la que está resolviendo sigue ideas de la escuela unitaria, y a veces sin pensarlo, no es que cuando la persona resuelve dice: yo soy unitario, voy a resolver así. No, es que le enseñaron discrecionalidad de esa forma y resuelve en consecuencia. Y entonces se enfrenta a un concepto jurídico indeterminado, lo entiende como discrecionalidad y sale una respuesta de discrecionalidad. Y para ir terminando y ajustarme al tiempo que me habían asignado, esta diferencia doctrinal que yo les decía tiene repercusiones prácticas gigantescas, porque dependiendo de si yo soy reductivista o soy unitario,
a la hora de ser abogado o abogada litigante, voy a fundamentar un tema de violación de límites cuando me encuentre un concepto jurídico indeterminado. ¿Voy a usar o no voy a usar el sistema de construcción de alegatos a través de los círculos concéntricos? La pretensión puede ser de anulación o no. Recordemos que los códigos o las normas procesales contenciosas administrativas como la de ustedes y la mía en Costa Rica dan una gran fuerza a la jurisdicción contencioso administrativa en esta materia. Y también la motivación de las y los jueces va a cambiar mucho. Vean ustedes qué problema lo que nos sucede al derecho administrativo cuando nos llega una discusión en donde se tienen que tomar grandes decisiones, donde hay vidas de por medio y entonces sí, todo el mundo sabe que hay discrecionalidad administrativa y que si pasa algo, esa discrecionalidad administrativa se va a controlar judicialmente. Y aquí termino diciéndoles, esto suena muy claro, el problema es que estamos hablando de cosas diferentes. He visto muchos problemas en Latinoamérica cuando se alega desde una posición y se resuelve desde otra. Y no tenemos claridad en este tema. Y aquí les dejaría para otro momento cuando analicemos el problema de los diferentes modelos contenciosos administrativos que tenemos, las dos grandes familias de contenciosos administrativos que tenemos en América Latina. Y por mi parte, quedo para las preguntas si alguien tiene preguntar. Muchas gracias, doctor. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué principios estaría afectando al vulnerarse la discrecionalidad administrativa? Mire, en principios podemos saber varios. De hecho, les comento que uno de los principales límites a la discrecionalidad administrativa es el supraprincipio, que también lo hablaba el profesor Vignolo, el principio de razonabilidad y proporcionalidad, pero un actuar ajeno a las reglas de la discrecionalidad que nos lleve al principio de a una actuación que podamos entender arbitraria, es lo que podríamos entender como una violación al principio de interdicción de la arbitrariedad desarrollado, pues les diría, ya hace cerca de 50 años por tribunales europeos y ahora recientemente en los últimos, ¿qué les podría decir? 20, 25 años, muy desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tribunal que les comento, ha tenido muy extensos y muy importantes desarrollos en materia de discrecionalidad administrativa. Bien, muchas gracias, doctor, por absorber esa duda. Doctor, a nombre del Centro de Estudios de Investigación Jus Omni, quiero agradecerle por la disposición que tiene con nosotros y asimismo esperamos la participación en los siguientes eventos que vamos a hacer. No sé si la perdí a usted o me desconecté yo porque no escucho. Bien, creo que... No sé si estoy conectado. Sí, ya la escucho, creo. ¿Sí me escucho? Bien, doctor. Sí, ahora sí. Quería preguntarle si desea dar algunas palabras de despedida. Pues de mi parte sería agradecerles nuevamente por la invitación, invitarlos a todas y a todos a que ahondemos en estos temas. Una buena práctica de los abogados y las abogadas pasa necesariamente por un buen conocimiento teórico y aunque a veces algunas personas, pues tal vez un poquillo más de mi edad que de la suya, dicen que el internet es malo y que las redes sociales no sirven para nada y que YouTube es una peste igual que en Facebook y yo les digo, pues dependiendo qué busque usted en las redes sociales. En este momento hay grandes centros de información, grupos de estudio, enormes cantidades de videos en YouTube que generan una fuente muy importante de conocimiento. Así que sí, no han perdido vigencia los grandes tratados de derecho administrativo, de derecho en general, pero también ahora ustedes y yo tenemos la suerte de que nos encontramos exposiciones de los grandes maestros del derecho, no solo del derecho administrativo. Hay charlas, para ponerles un ejemplo, de Miguel de Tarufo, espectaculares, y están en YouTube y las podemos revisar. Así que de mi parte les invito a que utilicemos las redes sociales también para eso.
Bien, doctor, muchas gracias por su excelente ponencia. Espero encontrarnos en otra oportunidad. Buenas noches. Buenas noches.